noches, país. ¿Cómo están ustedes? Con una semana espectacular, ya que soy hincha de River, así que festejando todavía esa famosa Copa del domingo. Y pareciéndome mentira que pasamos 3 años del gobierno del sí se puede, del cambiemos. Y después, en la misma fecha, pasamos 35 años de democracia. Entonces, yo pregunto qué nos pasó, porque entrando en el 4.º año de gobierno, con un gobierno que realmente no tuvo reacciones de ningún tipo, y sabiendo de dónde veníamos, que dejaron las bombas instaladas, el pescado está sin vender, como se decía en casa. O sea, hablamos de inseguridad y plantamos el tema, como plantamos el tema del aborto, para evitar el tema de lo económico, que toda la gente lo siente, pero parece que si la entretenemos con otro tema no se va a dar cuenta de lo que pasa en el supermercado o en las compras que hace en el común. Hablamos también de escasez de dinero permanentemente y estamos en un país donde no falta el dinero. Sobran corruptos, ladrones, delincuentes, mafias. Estamos hablando de temporalidad y de pobreza cero, mientras vemos que más del 45% de los chicos viven en pobreza en un país de alimentos, en un país que podría dar de comer a 300 millones de personas, 400, 1.000, 1.500. Bueno, pero tenemos el 45% de los chicos que pasan hambre y que en realidad es una hipoteca a futuro, porque un chico que no se alimenta termina con problemas de todo tipo: educación, cerebro, malformación, todos tipos de problemas. Y estamos hablando de mafias. Habló la presidenta, o sea, la ministra, el presidente, hablamos de mafia, hablamos de lo que pasó en este River Boca, por ejemplo, y en todo lo que pasa con el Barra Brava, porque el barrabravismo ahora estamos hablando todos, pero ninguno de los presidentes de clubes se hace cargo, Ponen cara para otro lado y miran. Y no nos damos cuenta que las barras bravas son consecuencia de los clubes, los presidentes de los clubes, la política, los municipios, la provincia, hasta la presidenta. ¿Se acuerda cómo aclamaba a esos muchachos del parachoque que estaban en las canchas y que ella se motivaba? Bueno, esos muchachos son unos delincuentes directamente y no se hace cargo ninguno. Como no nos hicimos cargo de ninguna mafia, todavía estamos viendo las mafias policiales, las mafias sindicales, todas las mafias que este país se ha entroncado y diciendo el que labura es un gil. Y si uno plantea la situación económica, nos damos cuenta que el laburo es un gil. ¿Por qué? Porque 8 millones de tipos estamos bancando al resto. Entonces es algo que no puede funcionar. No cierra por ningún lado. El Estado somos todos. Y todos queremos vivir del Estado. Algo imposible económicamente, Porque el Estado tiene que generar sus ingresos para poder redistribuir, en educación, en salud, en justicia. O sea, en todo lo que no tenemos. Por otro lado, empezamos a pensar en este año que va a ser electoral, con muchos problemas de elecciones por todos lados. Vamos a tener que estar con el documento permanente para ir votando por distintos lados. ¿Qué pasaba antes y cómo estábamos? Porque siempre decimos, antes estuve mejor. Si usted analiza las historias de la democracia, de los 35 años hasta acá, antes estábamos mejor. ¿Qué época de antes? Le canto un gobierno, 1966. Según los militares y algunos sectores políticos, la tortuga. Humberto Ilia, doctor de Córdoba, alguien que vivió totalmente en la humildad y totalmente se fue de la casa de gobierno con 2 trajes y un par de zapatos. Eso es un prócer. Pero lo sacaron porque era muy lento. Los mejores índices económicos de Argentina los tuvo el doctor Ilia, que era médico. No era economista, no era ingeniero, no era abogado, que hemos playa de abogado, era médico. Y este doctor Ilia, que realmente fue un ejemplo de todos, como también lo fue Alfonsín, en menor medida, por supuesto, no porque fuera menor en capacidad, sino que porque en menor medida, porque la verdad Humberto Ilia era su vida así, a lo largo de su vida profesional fue así. Hemos tenido muy buenos
muy buenos elementos para pensar cómo estábamos bien y ahora estamos mal. Y si llegamos a este gobierno y nos damos cuenta cuando tomó el gobierno con la bomba instalada por el kirchnerismo para que explotara cualquiera que la agarrara, ¿no? Y con otros problemas que teníamos como el cepo, inseguridad, inflación, todos esos problemas que teníamos, hoy los mantenemos igual. Sacamos el cepo, gran problema por el dólar a donde se fue y hoy estamos pagando las consecuencias con una corrida tremenda. La inflación supera lo anterior. Las tasas de interés son una locura, con lo cual desfinanciamos a las pymes y estamos ahogando a las economías regionales. Y además empezamos a escuchar este rum rum de la gente. Yo voto con el bolsillo, yo antes estaba mejor. Entonces creo que los argentinos vamos a tener que empezar a madurar a ver cómo vamos a votar, porque hasta ahora decimos peor no puede haber y nos equivocamos siempre, ¿eh? Bueno, después de reflexionar e invitarlos a conocer la ciudad de Buenos Aires, para ustedes que están en el interior, tenemos 525 hoteles, 54, 11, 525 hoteles, como para que ustedes puedan conocer en 18 y 12 cuotas la ciudad de Buenos Aires totalmente financiado. Hotel Shelton, Hotel Impala, Hotel Embajador, visiten Buenos Aires, conozcan su capital, porque como decía el gobierno, y no fue tan así, va a estar lindo Buenos Aires. Vamos a ver con quién vamos a charlar en este programa. Por un lado, vamos a estar hablando con Gustavo Girado, especialista en China, economista, magíster en Relaciones Internacionales y un cinesiolófilo, porque sabe todo de China, siempre nos habló de China hace muchos años. Por otro lado, vamos a estar con Daniel Goyán, ex ministro de Salud del gobierno anterior, donde le vamos a hacer algunas preguntas con respecto al gobierno anterior y algunas preguntas con el gobierno actual. Y después va a estar el doctor Peña charlando con nosotros de bienes personales, ganancias. Y este juzgamiento de Echegaray que me suena tan lindo como de Brito también. Pero no se me olviden de Gildo Infran, 30 años gobernando una provincia, cagando a la gente de hambre y él riéndose de todos nosotros. Señor director, los que auspician este programa y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa. Hace muchísimo que lo queríamos traer, muchísimo, pero no cuadraban los horarios.
Pero estamos con Gustavo Girado, economista, magíster en Relaciones Internacionales. Gustavo, gracias por estar en Economía Ahora, que hemos podido acomodarnos a tus horarios. Y gracias porque venimos hablando de China muy largo tiempo, muy largo tiempo. Así es. Cuando éramos prácticamente dos loquitos, que hablábamos de cosas raras. Yo tenía pelo. Claro, y hoy ya no somos loquitos, ya no hablamos de tantas cosas raras, y es así que empiezo con las preguntas. ¿Es 2030 el año en que China tome el predominio mundial, según las proyecciones de los propios chinos? El mainstream en general piensa que China, a este ritmo de crecimiento, y si eso lo logra convertir en desarrollo, como viene haciendo hasta ahora, por lo menos de los últimos 40 años, hay una fuerte perspectiva de que en muchos sectores, y no me animo a decir en todos, pero en muchos rubros, especialmente manufactureros, China tenga la vanguardia. Y cuando hablas de vanguardia en este territorio, en medio que te estás refiriendo a la vanguardia del conocimiento, a que está en la frontera tecnológica y que es el que va a marcar el paso, digamos, el que va a marcar el ritmo de cómo se van a desarrollar o desenvolver las cosas en ese rubro. No quiere decir que sean todos así. Hay muchas cuestiones que China aún se debe para sí misma, digamos, como sociedad. China tiene muchos pobres, China tiene todo el sector servicios subdesarrollado, tienen muchísima tarea con la cuestión medioambiental, en términos de problemas. Ellos se ven y legalmente son considerados una economía en vías de desarrollo. Así que, por lo pronto, hay mucho para... Sí, pero una expansión terrible. Sí. Expansión hacia otros territorios. Que ha convertido a China en el principal importador de petróleo, pero también en el principal exportador, y ahora se va a convertir en el principal importador. Es decir, va a superar a Estados Unidos como comprador y a Alemania como vendedor. Eso ya lo ha conseguido. Entonces, hay algunos, si vos tomás la macroeconomía, hay 3 o 4 variables donde decís que estos tipos descollan, digamos, son una cosa... lo que más llama la atención es la velocidad con que han alcanzado esos límites, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, estudiando un cacho, ver las políticas públicas y los recursos que han puesto para eso, el tipo de políticas determinadas a través de planes quinquenales para hacer que determinadas sean empresas propias, estatales, con una mezcla de capital privado, se conviertan en los emblemas nacionales y sobre el cual se van a disciplinar una gran cantidad de empresas medianas que con política pública suman una gran cantidad de recursos. Vos entendés que cuando viene una empresa como Huawei, por ejemplo, no es una empresa privada, es el Estado chino o es una empresa... No, siempre acá atrás está el Estado chino sin ninguna duda. Y eso ya es una diferencia fenomenal. Y claro, es fenomenal. Porque vos pedís un nuevo proveedor que provenga de China, vis a vis un proveedor europeo, y en Europa tenés el problema del financiamiento, tenés el tema de servicios postventa, tenés Y acá no. No, China viene con el paquete completo. Me contó mi asesor en China que están preparándose para ser campeones mundiales en 2050. Sí. Tan es así, o sea, si bien es anecdótico, Sí. pero como nosotros hablamos hace muchos años de proyectos a 25 años, Sí. a 30, a 40, y se han cumplido. Sí. La idea por lo cual llevan tantas figuras a preparar a China debe ser esa. Y me parece que el problema está justamente que está el Estado atrás y un Estado fuerte. Sí, no sé si problema, como vos lo decís, Raúl, pero hay una estructura institucional por detrás que es bien diferente a como lo conocemos en Occidente. Allá la figura del club no existe como tal. Entonces son empresas las que contienen a los equipos de fútbol. Entonces, el desarrollo deportivo es ya más parecido a lo que hizo la ex Unión Soviética en algún momento, en el terreno de imponerse algún tipo de metas en las cuales el Estado atrás va impulsando el desarrollo. Y bueno, ya las medallas olímpicas o los Juegos Asiáticos están participando en los Juegos de Invierno, digamos, son fabulosos y van progresando en forma extraordinaria. Así que uno podría pensar que en el deporte también... El proyecto está. Sí, y quizás el resultado en el fútbol no estaría tan a la mano como podría pensarse que lo consigue en otros. Claro, y quizás ahí hay algo que todavía les falta y la verdad que lo desconozco porque, insisto, no es... Claro, estamos hablando del 2050, ¿eh? Sí, pero ya estamos casi en el 2020. Sí, caso, bueno, igual es un... Sí, es una generación y media de... Exacto, es un proyecto importante. Bueno, habría que ver cómo transitan con las elecciones nacionales. ¿Y cómo funciona China con esa mezcla de comunismo y
pseudocapitalismo mediano, o sea, Sí. no es ni tan ni muy en ambos conceptos, ni tan comunista como era antes, ni tan capitalista como Estados Unidos. Sí, exactamente así. Y Y esa mezcla funciona. Y también ponerle el sello es bien difícil de hacer, digamos. Es bien complicado claro. ponerle un sello y tratar de estigmatizar y poner... Culturalmente es difícil Sí, hacerlo. porque la cosa viene de otro... Es otro palo, digamos. Vamos a hablar como hablamos en el barrio, y ahí el corte de la gente es diferente, hay una cultura muy diferente y la distancia no es solo geográfica, es cultural, quizás la brecha más grande. Ahí tenemos una sociedad que piensa con un estricto sentido colectivo y es muy difícil de hacer, digamos, un proxy como estamos culturalmente en Occidente trabajando bajo un esquema capitalista también subdesarrollado, en donde digamos, el éxito individual es lo que se ensalza. Claro. En cambio allá es el éxito colectivo. Claro. Y esa necesidad de tratar de encontrarle un sello o ponerle un nombre a algo que, no, como vos bien decís, no es ni una cosa ni la otra, y que está ampliamente demostrado que por lo pronto, con una gran cantidad de restricciones, por lo menos a la Occidente, como solemos decir acá, hay una gran cantidad de resultados que te pueden tirar por la cara, como puede ser el progreso en términos promedio de bienestar que logra toda su población. Y tu libro que habla de cómo lo hizo China, ¿no? Sí. China está desarrollando una clase media importante, Sí, cuantitativa y cualitativamente. sí. Y esa clase media, ¿vos no pensás que lo va a llevar a los problemas que tuvieron otros países de Asia, como Taiwán, en su momento, por la propia necesidad de la gente y reacción ante el comunismo o no? Bueno, ¿O China tiene otro nivel de cultura? No, justamente ahora hay un debate muy fuerte en Occidente. Las revistas como The Economist, The Diplomat, Foreign Affairs, las revistas especializadas norteamericanas y del hemisferio norte occidental, Sí. que están trabajando mucho el tema de valores. Porque hay como una especie de falta de respuesta desde las democracias liberales de Occidente, que están viendo reaparecer una gran cantidad de partidos marginales, que Sí, más sí. cercano al fascismo que otra cosa, Sí, como sí, sí. no tengo nada que explicar aquí, y en cambio queda muy... Está cambiando, o sea, el mundo está cambiando. Aceleradamente, y aparecen los proyectos orientales. ¿Vieron? ¿Perdón? Claro, ¿Tenían algo que claro, decirme? claro. Sí, acá tenemos otra práctica, esto se vota diferente, acá hay régimen de partido único, si bien nominalmente no es así, pero acá hay respuestas y la gente se siente partícipe de esto. Y es algo muy diferente, porque lo que estamos viendo con Macron hoy, lo que estamos viendo que pasa en Italia, lo que pasa en Austria, el Brexit en Alemania, la caída de Merkel ahora. Todo lo que hay partidos extremos. O sea, extrema izquierda, extrema derecha, y lo que pasa nazismo, fascismo, todo. Todas esas apariciones son muy difíciles de pensar en términos orientales porque la construcción de la institucionalidad ya es muy diferente. Y en el caso específico de China, donde el Partido Comunista Chino es quien regula el funcionamiento institucional de todo un país, que asimismo se entiende como una civilización, así que imagínate la diferencia, vos jamás podrías tener a alguien, un emergente como Trump, porque es la persona que se destacó en su tarea en la villa, luego en el barrio, luego en la comunidad, luego en el partido, pero dentro de la intendencia, luego en la provincia, luego en su trabajo institucional dentro de un ministerio y luego en el partido. Esos tipos, lo digo con mucho respeto, por supuesto, extraordinarios profesionales del funcionamiento de la cosa pública. Y no es solo Xi Jinping, sino todos sus antecesores también. Y también hay internas, también hay diferencias, pero lo que sí queda claro es que una persona como Trump, con mucho dinero y con quizás saliéndose de la clase clásica política de los demócratas y los republicanos norteamericanos, jamás podría emerger una figura que patee el tablero de esta manera en Oriente y específicamente en China. Entonces, China te trae, sorprendentemente, una previsibilidad que no te está dando Occidente, y esto es lo que se está manifestando en todo organismo multilateral, como en la OMC, como en el G20, donde China aparece como el defensor y el adláter del libre cambio, aparece como el defensor del multilateralismo, de la gobernanza global, que son todas banderas que acaban de ser abandonadas por el hemisferio norte occidental. ¿Y cómo lo ves vos a Trump con respecto a esa lucha con Xi Jinping
que dicen que es comercial y para mí no. No, no, de comercial... Nada. No, es para la tribuna. A vos Sí. que te gusta el fútbol. No, me parece que no. Sostengo de que esto empezó hace más de un año. Hay una clara disputa, y esto vamos a usar términos un poquito más académicos, pero hay una clara disputa por espacio de hegemonía, Claro. porque China compite en segmentos de alta tecnología, que es nada más y nada menos que el tener el conocimiento en la mano. El que domine el conocimiento sobre ciertos segmentos manufactureros de acá a futuro va a determinar en qué lengua van a hablar las estructuras de base de los sistemas de defensa, de los sistemas de Claro, vigilancia, claro. de las armas, uno de los negocios más importantes del planeta, pero también de los sistemas de salud, pero de vigilancia global son muy importantes. Entonces, Estados Unidos, que fue el hegemón, que mantuvo prácticamente un dominio absoluto en alta tecnología con el Silicon Valley y con toda la economía de la parte oeste de Estados Unidos, se ve por primera vez desafiada en muchos mercados. Son empresas chinas que vienen con respaldo del Estado a hacer política. Y esto lo que han hecho, es lo que yo trataba de hacer en mi trabajo, que salió el año pasado, es de tratar de explicar cuáles son las políticas en ciencia y tecnología del gobierno de China para generar estas empresas que se han convertido en emblemas nacionales, en los estandartes, en los mascarones de proa, y que son los modelos a seguir. Estas empresas hoy, que compiten en un rango de igualdad con las empresas norteamericanas y europeas, están disputando los espacios de hegemonía donde se cuece realmente el poder. Y esto es quién es el dueño del conocimiento. Claro, lo que pasa es que el chino, en este momento, el poder de China contra el poder de Estados Unidos, el poder de Estados Unidos está peleando con el mundo. Sí. Y el de China hace negocios con el mundo. Esa es la diferencia. Sí, y China tiene algo para negociar que Estados Unidos no tiene, que es su mercado. Claro. China tiene, ante cada transnacional que va a su país y trata de desarrollar su mercado, China establece condiciones. Como cualquiera que es dueño de algo. Sí, obvio. En tu menú de negociación sabe que es su potencial. Entonces lo negocia. Y lo negocia pide transferencia tecnológica, pide propiedad intelectual, pide fusionarse con una empresa china, pide que el directorio esté conformado con chinos, pide que tengan postdoctorados en China y a los 5 años pasase una transferencia de tecnología, a los 15 años la mitad del capital es chino, a los 25 años tu marca pasa a ser mía. ¿Vos querés el mercado chino? Tenés que negociar. Claro. Eso es lo que el Politburó pone en la mesa, esas condiciones cambian de acuerdo a las necesidades de quien es el que tiene, es dueño de ese poder de negociación. Y ahora tenés que, lo más importante quizás, los departamentos de investigación y desarrollo de las tecnológicas norteamericanas, los de Silicon Valley, tienen que establecerse alrededor de las universidades chinas, utilizando personal chino para hacer sus desarrollos tecnológicos que luego se van a aplicar en China. Entonces tenés que generar la estructura de conocimiento en China para usar el mercado chino. El beneficio, sí, macanudo, se va a Estados Unidos, pero el conocimiento queda en China. Y ahí tenés a China generando más patentes que en cualquier lugar de Occidente, por primera vez en el 2015. Si escucháramos, te escucháramos a vos o escucháramos a lo que pasa en el mundo, los argentinos, y dejáramos de inventar, hacer cosas distintas, ¿no? Porque nosotros nos quedamos, no desarrollamos tecnología, no asociamos nada, queremos hacer todo a nuestra manera. Y así no va. Sí, no, da mucha pena ver que acá hay muchos desarrollos que trastabillan todo el tiempo, o viene un gobierno y quita, digamos, todo lo que se hizo en el anterior, que eventualmente puede haber sido muy, muy importante, y ver, bueno, lo de fuga de cerebros, ni hablar. Pero en China, por primera vez, hay fuga de cerebros positiva, es decir, no hay fuga, sino por primera vez en el 2017. Gracias, Gustavo, por haber estado en Economía Ahora después de tanto tiempo, y esperemos seguir esta charla con China siempre al tope. Con muchas gracias a usted por llamarme. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar de salud. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores.
Segundo bloque del programa y hablamos de salud. Estuvimos hablando mucho de China, pero ahora nos vamos al país y vamos con un ex ministro de Salud, Daniel Goyan. Gracias por estar en Economía Ahora. Parece mentira un programa de economía hablando de salud, pero realmente nos interesa mucho la educación, la salud y la justicia. Perfecto. A usted lo llevamos por la educación, por la salud fundamentalmente, y dentro de la salud y mezclándolo con la educación, ¿qué opina de la falta de educación sexual de los chicos? De falta de programa, digamos, ¿no? Los programas están, porque el programa de educación sexual integral para las escuelas es un programa que tiene un financiamiento importante. El problema es que no se están ejecutando esos presupuestos. En los últimos 2 años hemos tenido prácticamente una subejecución del 90%. Y esto salió un poquito a la luz cuando se trató el famoso tema de la ley del aborto, en donde lo primero que hay que hacer es educar, obviamente, claro, para que nadie que no quiera, ninguna chica que quiera, ninguna mujer que no quiera quedar embarazada, quede embarazada. Esto es el ABC del asunto. Claro, sería el comienzo. Ahí, claro, el comienzo, y ahí en teoría resolveríamos, aunque se sabe que en el mundo, en países con muy buen nivel de educación, también sigue habiendo embarazos no deseados, disminuye mucho. Entonces esa es la primera cosa. Entonces recursos hay, y recursos dentro del área de lo que es la actual Secretaría de Salud, anterior ministerio. También había 2 programas muy fuertemente vinculados a la prevención y la promoción de la salud, en este caso a la prevención del embarazo no deseado, con equipos especializados que iban a los barrios, a los boliches. Bueno, y se entregaban los preservativos, se entregaban los métodos anticonceptivos. Fíjese que, paradójicamente, el año que viene volvemos a entregar menos anticonceptivos y volvemos, por el presupuesto estamos hablando, a entregar menos preservativos y muchos menos. Entonces, esto uno dice... Sí, y junto con ninguna política de educación sexual. O sea, claro, eso entonces potencia todo. El combo perfecto. Digamos, no educamos y no entregamos los instrumentos y los elementos de prevención que van acompañados, como usted dice, de una explicación, de una capacitación, de una publicidad permanente, porque se potencia mucho más el recurso cuando uno acompaña con todo eso, obviamente, ¿no? El tema aborto, sobre todo que usted lo mencionó recién, ¿para usted está terminado en la sociedad o es un comienzo? No, yo creo que es un comienzo porque en todos los países del mundo, nosotros tenemos acá el ejemplo cercano de Uruguay, pero también podríamos poner el ejemplo de Irlanda. En Irlanda se hicieron varias veces consultas y es un país altamente católico. Irlanda, el 78% de la sociedad es católica. Y había triunfado la línea de la postura en contra del aborto. Y este último año se aprueba, aún siendo que, como le digo, esa población es altamente católica. Pero ¿qué descubren ellos? Que 350.000 mujeres irlandeses a lo largo de estos últimos años se cruzan a Inglaterra, donde el aborto es legal, para hacerse un aborto. Entonces dijeron, bueno, si esto es así, blanqueémoslo y hagámoslo en nuestro país, porque en realidad echar la ley, echar la trampa no le sirve a nadie. Claro. Yo creo que eso va a seguir discutiéndose en la sociedad, me parece que no se agotó, obviamente habrá que esperar un tiempo para llevarlo nuevamente al Parlamento, pero creo que es un tema que se va a seguir debatiendo porque está muy fuertemente metido en la sociedad y ha calado mucho, sobre todo en las grandes conglomeraciones urbanas, en las chicas jóvenes. Uno lo ve en la facultad, en la universidad, prácticamente todas nuestras alumnas andan con el pañuelito verde, digamos. Del otro lado hay otra postura que tiene que ver con otra expresión. Parece que hay que hacer un debate, yo siempre lo dije, un debate serio, un debate maduro, no mezclar las cosas, porque la verdad que mientras nosotros estamos discutiendo esto, las mujeres hoy se siguen muriendo exactamente igual y se siguen embarazando de embarazos no deseados exactamente igual. Entonces, a mí como sanitarista, que yo priorizo la cuestión sanitaria, obviamente hay múltiples miradas de esto, lo que veo es que se siguen muriendo mujeres que podría evitarse y que se siguen embarazando, y las que pueden se pagan un aborto seguro y las que no pueden corren el riesgo de vida o de quedar con problemas. Así que el tema está y se va a tener que seguir discutiendo.
Y en un país, justamente la vez pasada el senador Pichetto y la sociedad también, el rum de la sociedad, estábamos hablando de un país pobre, con educación gratuita para extranjeros y con salud pública para extranjeros gratuita. ¿Es lógico eso? Cuando, le completo la pregunta, sí. cuando un argentino le tiene un problema de salud en Uruguay, en Chile o en Cuba y sin dinero de plata no lo atienden. Sí, ese ha sido un distintivo de nuestro país. Ahora, nosotros hicimos un análisis desde la Fundación con todos los datos oficiales de las provincias y realmente es una cuestión muy, pero ínfimamente marginal en cuanto a presupuesto. Yo le cuento una cosa. Cuando yo era ministro, lo que descubrí Marginal quiere decir que es muy poco lo que se ínfimo, utiliza. tiramos los números, no era ni el 0,05%. Obviamente, acá se confunde porque se toma como atención al extranjero, por ejemplo, a gente de origen boliviano, pero que hace 20 años que está en la Argentina y No, son ese sus está hijos, radicado, son sí. argentinos. Ahora, nosotros hicimos provincia por provincia, incluso la más cuestionada, que era Jujuy, y es ínfimo. Cuando yo estaba ministro, llamé a a la Cancillería, digamos, a los cónsules y embajadores en su momento de 3 países, que eran Paraguay, Bolivia. Básicamente Paraguay y Bolivia fueron los que más... Son los que más población teóricamente tienen acá. Claro, y nosotros detectamos, la población que está acá está radicada, no hay que discutir, es constitucional, nosotros ahí no podemos discutir absolutamente nada. Y en términos de impacto en el presupuesto global de salud en Argentina era ínfimo, pero descubrimos que, por ejemplo, una ciudad como Posadas sí tenía un problema puntual, porque de Encarnación era muchísima gente que cruzaba el puente. Por el cruce. Teníamos varios problemas, venían a nacer acá las personas, mujeres del otro lado, y después volvían y teníamos que ver el tema de vacunación, porque nos quedaba como nacida en la Argentina y nos daban mal los índices de vacunación. Bueno, se formó todo un equipo para ir a vacunar allá. Y usted me dirá, ¿y ese gasto? Nosotros nos sentamos con los cónsules, le dijimos, para estos casos puntuales donde hay un desfasaje importante, ¿ustedes tendrían problema en discutir, por ejemplo, sacar una porción de lo que se charla, Argentina paga en concepto de la luz que le compramos por Yacyretá, pero no, sí es marginal para nosotros. Lo mismo con el gas boliviano. Y resolvíamos el tema de financiamiento y no le decíamos a nadie que no. Pero le puedo asegurar que en términos del gasto o inversión total en salud en Argentina es ínfimo y lo demostramos con números, es realmente ínfimo. ¿Considera que el gobierno anterior o en lo que participó usted tuvo algún error en cuanto a salud? Mira, nosotros... O omisión, error u omisión. Yo creo, nosotros en el año 2014 pusimos, seguramente errores y omisiones debemos haber tenido, no cabe duda. Ahora... No, pero lo que ustedes noten, una cosa es que tenerlo y otra cosa es asumirlo. Yo no veo que en general los políticos asuman ningún tipo de errores. Magnifican lo que hicieron bien y lo que hicieron mal no importa. Mire, nosotros en el año 2014 lo dijimos públicamente, en el 2015, 2016, 2017 y el sábado pasado en el congreso que hicimos, Encuentro Nacional de Salud en La Plata, multitudinario, volvimos a decirlo. Si usted me dijera a mí qué fue lo que demoramos mucho en empezar a hacer y que no hubo tiempo de hacer porque empezamos a debatirlo, es un tema sustancial en el año 2014, es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo en la Argentina es que el sistema de salud argentina, así como está, no va más. Está con un grado de fragmentación, de segmentación, de intereses que se han invadido el sistema y que lo hacen ineficiente, lo hacen caro, hacen que los recursos que tenemos en salud no rindan ni el 40-50% en acciones de prevención, promoción, rehabilitación o atención de la salud. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. Tenemos que reordenar nuestro sistema de salud. Tenemos una limitante que es la Constitución del 94 que nos pone como un país donde las provincias son las que principalmente deben asumir el tema de la salud, pero obviamente por los pactos que tiene Argentina firmados internacionalmente con rango constitucional, nosotros, el último garante del derecho a la salud es el Estado Nacional. Entonces, nosotros ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Y creo que hay que hacer al revés de lo que está haciendo el actual gobierno. No es que hay que poner menos recursos nacionales en el sistema de salud, sino más, pero en una estructura que los haga eficientes. Porque si ponemos más recursos en esta estructura, es como un embudo. Lo ponemos por la mano y se nos va a pagar. Claro. Bueno, entonces, yo creo que tanto en salud como en educación muchas veces
nos fijamos en lo cuantitativo, cuánta plata pongo, y no cuán mal administro. Y si administro mal, por más que ponga plata, es lo que dice usted, es un embudo vacío. Y le voy a decir más. Es muy difícil administrar. Hoy el sistema de salud argentino para un ministro de salud casi no tiene gobernanza. No puede gobernar un sistema porque no tiene jurisdicción. Porque está en poder de las provincias. Claro. Entonces, hay programas nacionales de medicamentos oncológicos, medicamentos generales, programa de HIV, programa etcétera, etcétera, vacunas, que dan una base más o menos que para todas las provincias hace que reciban algo básico, común para todas. Pero hay unas asimetrías tremendas. Y si la nación ha asumido... Intrínsecamente por cada Claro, provincia usted y tiene cada provincias ricas, población. Provincias pobres, claro, cada con más población. recursos, con menos recursos, y provincias que no consiguen un médico ni por casualidad. Sí, sí. Entonces, digo, uno no puede tener un derecho de ciudadanía a la salud de acuerdo a dónde nació. Si le tocó la suerte de nacer en una provincia más rica, más pobre, en un municipio, porque usted piensa que incluso en la provincia de Buenos Aires el primer nivel de atención público está en manos de 135 diferentes intendentes y en la provincia de Córdoba de 416. Es un desmadre gobernar todo eso con una lógica. Uno lo compara con el sistema inglés y le da mucha envidia. El sistema inglés tiene una estructura homogénea en donde el Estado, además, sistema particular, presta, administra, controla y financia. Ahora, nosotros tenemos que ordenar con la realidad que tenemos en la Argentina para que el Estado pueda organizar todos los subsectores, el de las obras sociales, el del Estado y el de prepago, con un criterio de derecho. Porque sectorialmente nadie puede garantizar un derecho. Claro. Sectorialmente cada uno trata de organizar de acuerdo a los intereses del sector. El único que puede poner un poco... Ahora, esto hay que hacerlo con un enorme consenso político, un enorme consenso social, porque, vuelvo a repetir, involucra tocar algunos intereses, porque el dinero que no le está llegando en prestaciones al ciudadano y que se invierte en salud, no se va solamente por tema de corrupción, se va por una enorme ineficiencia del sistema, enorme ineficiencia del sistema. Sí, sí, claro. Lo vimos inclusive en grandes problemas con PAMI, en grandes problemas con IOMA, lo estamos viendo... Es muy ineficiente un sistema... Que el sistema es ineficiente. Fíjese una cosa, nosotros tenemos... En la Argentina, más del 95% de los médicos que formamos son especialistas. Y nos faltan especialistas. Ni hablar en el interior profundo. No tenemos especialistas. No hay especialistas. Pero sí. En las mismas ciudades, usted se va acá en el conurbano, faltan neonatólogos, faltan cirujanos, faltan terapistas. Enfermeras. Sí. Entonces digo, enfermeros es un tema. Necesitamos el doble de enfermeros que tenemos, pero en Argentina tenemos más de 4 médicos cada 1000 habitantes. La OMS dice que con 2 estaría bien. Ahora... Tenemos que cambiar el sistema. Usted va a los países más desarrollados en este tema y el trabajo hospitalario lo hacen enfermeros universitarios, el trabajo grueso. El médico dirige, pero quien se queda a cargo, acá subimos hasta un médico arriba de una ambulancia. En otros países del mundo, arriba de una ambulancia, van 2 rescatadores, formados como rescatadores, que estabilizan a la persona y lo llevan. Malgastamos muy mal los recursos que tenemos. Gracias, Daniel, por haber estado en Economía Ahora, por los conceptos. Realmente no solo nos asesora, sino que nos abre la mente con respecto a lo que pasa, porque la gente, y yo soy parte de la gente, no sabemos muchas veces lo que pasa. Y necesitamos priorizar la salud como necesitamos priorizar la educación. Hacia el país, hacia adelante. Para permitirnos explicar esto, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar con el doctor Peña, otro hincha de River, de impuestos y algo más. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo.
Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientos y auditorías @gmail.com. Bueno, último bloque del programa y tenemos que saludar a otro campeón de América. ¿Qué le va a hacer? Es así. El doctor Peña, hincha fanático de River, como yo, estamos festejando el Campeonato de América. Próximo campeonato del mundo. Desde hace 79 años. Miramos. Bueno, pero tenemos muchos títulos encima, ¿eh? Muchos títulos encima. Doctor Peña, hablemos de poquito de la reforma de ganancias, que es, me parece muy poco para lo que deberían dar, y de bienes personales me parece demasiado para lo que habían dado y lo sacaron. Bueno, yo le diría que en las dos cosas, estamos hablando de materia tributaria. Tributaria. ¿No? Porque no se me confunda, todo tiempo pasado fue mejor. Exactamente. Claro. Fue lo que dije yo en la apertura. ¿En serio? Sí, todo tiempo pasado fue mejor. Qué bien que nos llevamos. Sí. Bueno, claro, no, porque al fin y al cabo en ganancias de esta manera se incorpora una serie, duplica casi el quantum del padrón de empleados en relación de dependencia. Claro. Pone unas escalas también que no digo que sean regresivas, pero no tienen ninguna progresividad. Y en materia de bienes personales, primeramente ya no tenía que existir ahora. Exactamente. No debía, ya quedaba... Eras buen cumplidor y no pagabas y después se decaía el impuesto. Bueno, ahora si sos buen cumplidor vas a volver a pagar. Y el Sí. impuesto no se cayó. Y el impuesto no se cayó. Y lo peor del caso es que en bienes personales se han subido también las alícuotas. Así es. Pero aparte de eso, con los bienes Y las personales... valuaciones. Ahí está el güey de la cuestión. Las valuaciones masivamente son bienes inmuebles. ¿Y por qué tiene que tener un privilegio quien tiene, gracias a Dios, un campo en producción que Sí. le da una rentabilidad, que por supuesto pagará el impuesto que corresponde, cuando alguien ha trabajado toda su vida para conseguir tener una casita, mejorarla, ampliarla, cuando vienen los hijos, los nietos y demás, y esté agravado? Porque arriba de el 1.800.000 pesos están grabadas, ahora llevan a 2 millones. Ujú. Sí, pero con 2 millones de pesos no se puede comprar mucho, ¿eh? No. No. 2 millones representan aproximadamente Y $45.000. $45.000, sí, así redondeamos 45.000 dólares. Y con $45.000 lo que se puede comprar es un Una cochera, departamento. una cochera. Una cochera. Claro, y vive ahí, acampa. Claro, y acampa, total. ¿qué Y te paga hace? el impuesto Estoy a la pago. riqueza. A la riqueza. Yo no sé quién fue el que, para generar un nuevo impuesto, porque ya los impuestos patrimoniales, ya sean provinciales, ya sean nacionales, ya estaba recargado, porque se paga de... Inventaron un nombre tan en sentido contrario a lo que grava el impuesto a la ganancia. Exactamente. El patrimonio, Exacto. los bienes personales. Bienes el personales, patrimonio. Y bueno, las revaluaciones se han generado la creación de un ente. Así Yo de es. esto no lo creo nunca por lo siguiente. Todas las revaluaciones se hicieron apretando un numerito. Un dedito, Un sí. dedito, el dígito. ¿Cuánto le pones? Sí. Y dos es poco. Y metele 4. Y dale que va. Pero no, mirá que por zona. Y por zona, bueno, ponenle 3, al otro 5, al otro 4. Así se han hecho. Yo una vez he contado Sí, lo has que contado. cuando se hizo en la capital el catastro aerofotogramétrico, No existía nada. y cuando hicimos la inspección en la empresa, no tenía aviones, no tenía aparato de aerofotografía, no nada, aplicaron la teclita. Eso ocurre lo siguiente, en aquel momento, fue gravísimo. Ahora,
con semejante inflación acumulada. No, ahora es un viva O la sea, joda. ahora es tremendo. Entonces, Claro. ahora, una propiedad que vale en el mercado $1.000.000 y está con una evaluación de 120.000 pesos. Es tremendo. Es decir, se ha distorsionado tanto, no se hacen las cosas tan serias, que aun cuando uno diga, bueno, esto es indubio pro contribuyente, porque está favoreciendo la capacidad contributiva. No, pero no, si existe el impuesto, hagámoslo bien. Que Exactamente. pague más el que pague más y no a la inversa. ¿Cómo pasa con la Constitución con los jueces? Bueno, Si no, la hagamos, hagámosla bien, no como pretenden hacerla. Claro, hay una cuestión. Acá a mí me ¿Quién encanta les- porque es un partido quién que se- juegan nada más que las partes. Claro, ¿y quién? Las partes. Pero es como si fuera una paritaria. Claro. Claro, se juntan las tres asociaciones de magistrados, interviene con Bilan, lo chiflan, que venga la FIP, y con La Corte. La Corte. Y ellos van Y a entre digitar ellos como- digitan, no pagamos nada. No, y es porque aparte luego ya hay un antecedente. Todo esto surge desde la famosa acordada 20, Así es. que entonces dijeron que no pagaban porque no se le dio ganas ganas de pagar, claro. ni a los funcionarios o a los jueces. Después en el 2017 sacaron una norma en la cual los que eran antes del 16, después del 17, el que entra, pero sí seguía habiendo una discriminación, porque alguien que Por venía los haciendo nuevos. carrera con los nuevos, Y como estaba dentro del Poder Judicial, no podían incluirlo. en efecto, no, porque está dentro No del Poder estaba dentro del Judicial, Poder Judicial. el gremio, pero Claro. los más necesitados Era tenían que- cafetero, ahora soy secretario de juzgado, ya estaba. Ahora, ahora la última modificación o la última fórmula que tratan de intentar es de que se empiecen a pagar los nuevos siempre, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero por la diferencia. En el 17 ganaba tanto, ahora lo aumentaron. Paga por la Por el diferencia. quantum de la diferencia que según estudios pagaría sobre el 12%, mientras que la alícuota de ganancias a todo el mundo es por el 100% de la ganancia. Aunque Es una sabemos vergüenza. que no es ganancia, que es la renta del trabajo. O sea, dentro de personal. 50 años van a pagar ganancia como cualquier hijo de vecino. Y sí, bueno, sería Más o menos. Sería más o menos normal. Y aparte de eso, se adhieren al sistema legislativo en el cual se va a grabar nada más que el básico. Y después vienen todos los otros Los escalones, plus, los los plus, plus. que esos están desgravados sin ninguna razón. Y ahora algo que nos llena de alegría, que es el procesamiento de Echegaray, el gran culpable de todo, con Brito, que primero era Moneta, pero en realidad es Brito. Y yo espero que entre a jugar este partido porque está en la gatera para entrar a la cancha de Gildo Infran. No puede ser que Gildo Infran, después de 30 años y de haber hecho todos los desaguisados posibles, No eran 30 años. es un poco más, Del 87 son 32 32, bueno. Tiene un pueblo en la miseria, No, él es hiper rico Es el más devastado. y la todavía entró en el tejimaneje, por supuesto que por una ayuda de mis amigos. Claro. Bueno, la gente mucho hablaba de eso, ¿no? Bueno, pero el caso Chicone, Van der Brule, Vudú, Sí. Pérez Carmona. Pérez Carmona, Van der Brule es el arrepentido, que puso todo al descubierto. Y todo el mundo decía, ¿y Echegaray? Bueno, Echegaray es el Hood Robin de la película. Porque él le daba a los monotributistas, a los pequeños contribuyentes y hacía negocio con los grandes grandes. defraudadores, grandes empresas defraudadoras. Es decir, le sacaba al chiquito para Darle al grande. darle al grande. No es solamente acá, es el causante de todo el desastre con que dejó el organismo de tributario. ¿Y cómo nace? Porque de alguna manera tiene un génesis el asunto de Chicone. En una sociedad que había que formar un capital, la sociedad la Sí. formamos, total. Sí.
Y después, ¿y la guita? ¿Qué hacemos? Y entonces, el bueno de Gildo, ¿no? Que no va a tener tantas estatuitas como Gilda. Sí, sí. Dijo, Asesoramiento. Claro, hacemos por asesoramiento. Entonces yo esa plata la pongo para que dé nacimiento a Diol Fan. Sí, el capital de Diol Fan. Tiene más nombre de whisky que de sociedad. Y con ese dinero se forma. Y luego viene, por supuesto, la intervención de dos personas importantes. El que le pide la quiebra, que es por deuda, Echegaray. El que levanta la quiebra cuando aparece ya la compra de Chicone por el grupo Dolphin. Es un negocio fenómeno. Le doy la quiebra, pasan 30 días, se arregla la sociedad y levanto. Fran hizo un asesoramiento para los arreglos de deudas de la provincia. De la provincia. Que para eso tiene un ministro de Economía, un secretario de Finanzas y demás hierba. Bueno, pero lo hacía con el dueño de Olfán. Claro, de Olfán. Ahora, 7.800.000 o 700.000, que fue cuántas cosas hubiera hecho y cuántos menos chicos muertos de hambre que parecen, el que conoce bien Formosa, al que está ahí en el lugar, yo ver no en la ciudad, en la capital, sino en el interior, ver chicos panzudos. Sí, sí. De mala alimentación. Y vertebrados. Sí. Se sobresalen las vértebras tremendo. Por eso... está bueno, está bueno. Está bueno que la justicia actúe, está bueno que se incorpore gente, está bueno también que estén juzgando a Franco Macri y a Gianfranco Macri, está bueno. Tiene que ir todo el mundo a justificar y el que no lo pueda justificar adentro. Así tiene que ser, porque es la ley. La ley. Si manoseamos la Constitución, manoseamos la ley, entonces esto es viva la Pepa. Gracias, doctor Peña. Para ustedes una semana más y yo le digo al presidente que piense que ha firmado un bono para los piqueteros. ¿No se estará olvidando de los jubilados que son los únicos nabos que aportaron toda su vida y a los cuales no le das 3/4 de pelota, presidente? ¿Y seguimos el caldo gordo con los piquetes? ¿Seguimos el caldo gordo? Me parece que ya diciembre va a pasar, pero se le viene un quilombo flor y truco. Hasta la semana que viene.